Resulta muy interesante este pequeño capítulo dedicado al proceso de cambio para entender la filosofía marxista de que las relaciones económicas alteran las relaciones sociales, incluso las personales. En resumen, viene a decirnos que cuando una sociedad produce un excedente, este excedente deja de tener un valor de uso y se convierte en mercancía, que tiene un valor o valor de cambio. También nos dice que en el proceso de cambio, en el comercio, aparece de forma natural la mercancía dinero. O sea, el dinero es producto del comercio. Y también insiste en que el convertir un objeto útil en mercancía y no simplemente un objeto útil con un valor utilitario, altera las relaciones económicas entre las personas. Deja de ser personas, digámoslo así, y se convierten en actores económicos, que implica unas relaciones económicas que influyen en las relaciones sociales, incluso en toda la superestructura. Sin embargo, a mi modo de ver, en este capítulo falta una reflexión de Marx un poco más profunda, que también sirve para criticar muchas de las posturas liberales y neoliberales. Uno de los grandes tótems de la economía liberal es la existencia del mercado libre, sin regulación, que tiende al equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero es que hablar de mercado libre sin regulación es lo que en filosofía se llama un oxímoron, es decir, una contradicción interna en sí mismo. Donde el mercado libre sin regulación no existe, no puede existir. Es una de las grandes falsedades de la economía liberal. ¿Y por qué hablo así? Porque Marx aquí da por entendido, él, después de todo, es un burgués que vive en la Inglaterra del siglo XIX, que el acto de comercio es, por definición, libre y voluntario. Pero esto es evidente que no es así. Para que exista un comercio libre y voluntario, tiene que haber primero una premisa fundamental, que es la ausencia de violencia o de coacción. Es cierto que Marx, en todo su análisis del Capital, evita siempre hacer valoraciones morales o subjetivas sobre legalidad, no legalidad, justicia, de las condiciones sociales o de las condiciones económicas. No es que él no tenga sus propias ideas sobre este tema, pero su análisis del Capital intenta ser siempre objetivo, científico. Es una de las cosas, por ejemplo, que separa de Proudhon, otro de los grandes pensadores socialistas de la época, donde Proudhon, por ejemplo, hablaba que la propiedad privada es injusta por naturaleza. Marx no habla de justicia o de injusticia, porque entiende además que el propio sentido de justicia o de injusticia es propio de cada sociedad. Pero lo que a mi modo de ver olvida aquí mencionar Marx es que el acto de comercio necesita esas premisas. Pensemos, por ejemplo, en los primeros grandes comerciantes de la época clásica, griegos, fenicios, que viajaban por el Mediterráneo. Claro, ellos comerciaban, pero también, si veían una ocasión, saqueaban, robaban. Si tenían oportunidad, asesinaban y para conseguir más objetos. Claro, hoy en día nosotros distinguimos, bueno, una cosa era la parte comercial que tenían, y otra parte era la parte de saqueo, de robo, son dos cosas. Para ellos no había esa diferencia. Ellos eran navegantes que iban por el Mediterráneo y su objetivo era volver cuanto más cargado de riqueza mejor. Y obviamente nadie les iba a reprochar si lo habían conseguido de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera para ellos era igual de legal el comercio que el saqueo. Porque podías aprovecharte de las poblaciones indígenas del otro extremo del Mediterráneo y nadie te lo iba a reprochar judicialmente, ni siquiera socialmente. Lo que se valoraba era el triunfo y la cantidad de riquezas obtenidas. Podemos poner otro ejemplo tomado de la naturaleza, que sucede con bastante frecuencia. Dos gaviotas van a pescar, una se zambulle y coge un pescado, y cuando está de vuelta volando al nido, viene otra gaviota y le quita la sardina del pico y se la lleva. Desde nuestra óptica decimos, bueno, una es la legal, que ha hecho su trabajo de pescar, y la otra es la ladrona. Pero esto es un juicio moral que nosotros hacemos. Para la gaviota es alimento, es un medio de supervivencia y es indiferente si viene directamente del mar o del pico de una competidora o de una colega. Incluso si estiramos el argumento, y esto podría llevarnos a posiciones ideológicamente peligrosas,
de una manera evolutiva es mucho mejor el robarle, fijaros que estoy usando la misma palabra, el coger el pescado del pico de la colega gaviota, porque gastas menos energía. Entonces gastas menos energía para conseguir mayor alimento, evolutivamente tienes más posibilidades de prosperar. Por eso creo que aquí Marx le falta definir el acto de comercio. Es cierto que tiene que haber un excedente, que se convierte en mercancía, que tiene que haber un comprador y vendedor que dejan de ser personas, seres humanos, para convertirse en factores económicos, que aparece de forma natural la mercancía dinero que ambos aceptan, pero que el acto del comercio es, por definición, un acto regulado, un acto que tiene unas normas. Y esto es importante, porque da por tierra toda la economía liberal que piensa que el mercado libre perfecto es el mercado sin regulación. No existe. Es uno de los grandes tótems y tabús de la economía liberal, la existencia de un mercado que se autorregula. No existe. El mercado, por definición, está regulado de antemano. Si no, no es posible la actividad comercial. De ahí podemos derivar otras reflexiones filosóficas, como que la propiedad se basa en la violencia, evidentemente. A lo mejor no, la apropiación de un objeto no es violenta, pero sí su defensa. Si yo lo quiero intercambiar, primero tengo que demostrar que es mío, y lo demuestras diciendo, bueno, es mío, y si tú me lo quieres robar, yo me voy a oponer a ello. Y otro punto que Marx no siempre deja claro es que una operación mercantil es lo que hoy llamaríamos un juego de suma no cero. En la matemática de la teoría de juegos existen dos grandes grupos de juegos, los de suma cero y suma no cero. Los de suma cero es aquellos donde uno gana y otro pierde, por ejemplo el ajedrez, y los de suma no cero es cuando los dos pueden ganar. Es lo que se llama un juego win-win, en inglés, los dos ganan. Esto es importante porque cuando vas a intercambiar algo, solo intercambias cuando crees que vas a tener un beneficio, que no tiene por ser simplemente un beneficio económico monetario, sino un beneficio de utilidad. Tú quieres cambiar un saco de manzanas que no vas a consumir por un trozo de tela que te parece más útil. Siempre y cuando el intercambio sea provechoso para los dos. La persona que ofrece la tela no lo necesita y prefiere comerse las manzanas. La persona que le sobran las manzanas quiere una tela para vestirse mejor. Es todo ok. Es un intercambio comercial win-win. Porque si ni el comprador ni el vendedor ven ganancia en el intercambio, pues este no se produce. Es lo que hablábamos antes. ¿Para qué vas a cambiar 20 euros por 20 euros? Eso no es un intercambio. Eso es un acto inútil. Pues igualmente, cuando se produce un intercambio comercial, es porque los dos actores económicos que intervienen creen que van a lograr una ventaja. No puedo dejar de comentar un ejemplo clásico que se habla en economía, que es la compra de la isla de Manhattan por los holandeses, a los nativos americanos. Hoy se pone como un ejemplo de un gran negocio comercial, pero siempre he sospechado que el gran negocio comercial lo hizo el jefe indio que vendió aquellas tierras. ¿Por qué? Porque, primero, aquellas tierras no eran suyas, los indios nativos no tenían un sentido propietario de la tierra, sí a lo mejor de su fruto para caza. Por lo tanto, lo que consiguió aquel indio es que a cambio de firmar un papelito, que era el acto que él consideraba simbólico y mágico, recibía lo que para él era una gran cantidad de dinero, que serían $25 de mercancía, pero que para él supuso convertirse en un hombre rico en su pequeña tribu. ¿Por qué? Porque se llevó aquellos avalorios y quincallería de la que carecía su tribu y consiguió cambiarla por 4 caballos, 2 mujeres, una tienda y vivir bastante bien sanadamente el resto de su vida. En cambio, el holandés que la compró, evidentemente se dio cuenta al poco de que el resto de los indios lo hacían caso omiso de ese tratado y tuvo que defenderla igualmente de los ataques de los otros habitantes de Manhattan. Lo que sí señalo aquí que era un acto propiamente de comercio. Los dos pensaban que ganaban con intercambio, a pesar que los dos pensaban que estaban estafando al contrario.